Reiniciamos, así avanzamos en la noche. Acá me han clasificado las preguntas. De las primeras habla del sistema educativo de los países asiáticos comparado, si los podemos hacer replicar y dónde debería estar la formación académica de los docentes, ¿no? En realidad, desde mi modesta opinión, podemos tomar elementos de algunos de otros países, pero no podemos, digamos, copiarlos. ¿Por qué? Porque los países asiáticos, el carácter de la mayoría de ellos es un carácter autoritario en su sociedad. Y la familia es una especie de sobrevivencia, la búsqueda de la educación y de la cultura, y es como si toda la familia estuviera hinchando en un partido de fútbol, porque para ellos es fundamental el rendimiento de los chicos como una salida a su situación social. Es una característica muy particular que tiene su mirada positiva en los resultados y tiene su mirada crítica desde el punto de vista cómo una sociedad se estructura casi en términos autoritarios para lograr determinados resultados. Eso no vemos todos los efectos ahora, pero que los tiene o que los puede tener, lo puede tener. De todas formas, lo que sí ellos tienen, creo que eso sí podemos imitar, es el objetivo claro de cómo debe evolucionar la educación. Y se plantean programas decenales y hasta en 30 años. Pero no hacen 30 años, hacen decenal y hacen quinquenio y van midiendo el avance en los quinquenios, en la decena, en el decenio, lo que fuera. Y eso sí tenemos que imitar. ¿Qué queremos lograr en el quinquenio? ¿Qué queremos lograr en 10 años? ¿Qué queremos lograr en 30? Porque lo que puede ser a 30 significa que va a haber muchas modificaciones. El mundo se transforma violentamente, porque ese es el término, ¿no? Una pregunta interesante es el tema de la formación académica de los docentes. Hoy leía en un informe, hay 1.100 instituciones formativas de docentes. Es como mucho, ¿no? 1.100 instituciones. Y la universidad no cumple el rol ahí que debería tener, porque justamente esa de la universidad la cubren las instituciones de este tipo. Entonces, la importancia del docente es que pensemos que debería haber centros educativos de altísima excelencia, que podría ser una forma de modificar incluso el espíritu universitario, a partir de esas escuelas, a partir de ese desarrollo. Fíjense que caso interesante, el Colegio Manuel Belgrano, en Córdoba, ¿no? Más allá de los últimos años, sus vicisitudes laborales, llamémosle de alguna forma. Es una escuela, digamos, que marcó un rumbo que no fue trasladado a la sociedad. El egresado Manuel Belgrano es el que más alto índice, junto con el Montserrat, que viene de otra tradición, tiene los índices de entrada a la Facultad de Medicina, por ejemplo. Y ese colegio no fue imitado, no pudo ser imitado, tampoco un proceso, una política de decir, bueno, si esto es bueno y funciona, ¿cómo lo trasladamos al conjunto? A través, por ejemplo, de colegios modelo que se pudieran estructurar en distintas áreas o zonas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestro punto de vista es fundamental decir cuál es el modelo que necesitamos nosotros y cómo medimos ese modelo. Insisto en medición, puede parecerle medio estúpido, pero si no medimos, ¿cómo sabemos? ¿No? Si medimos el avance, ¿cómo sabemos? Si ustedes tienen alguna respuesta, yo realmente si no mido no sé. Me refiero a evolución, pautas. Acá hablan de las metodologías individuales. Todo el proceso pedagógico tiene que ver a lo individual. Yo hace muchísimos años estudiaba un cuento que se llamaba Cisco el Rata. Cisco el Rata es un cuento hecho por jesuitas, recuerdo, en una universidad pública, en la Universidad de Chile. Y en Cisco el Rata ya hablaba de que no se puede enseñar a todos igual, ¿no? Que justamente lo pedagógico tiene que ver con individualizar las diferencias y trabajar diferente. Recién Eduardo Lario me recordaba el tema de los maestros rurales, y yo decía, justamente los maestros rurales es un modelo pedagógico, porque ese maestro rural, la buena escuela rural, enfrentaba a chicos de quinto grado, de tercer grado, de primer grado, diferentes, y él se las arreglaba con todos, ¿no? Quiere decir que este tema no es nuevo, sino que responde a determinadas pautas, orientación, vocación. El maestro rural
Era un maestro que se entendía con distintos chicos de distintas edades incluso y distintos niveles. Y obviamente había un reconocimiento de maestro rural muy importante, ¿no? Es decir, el tema del reconocimiento del docente es clave y esto lo tenemos que rescatar. Yo diría en términos muy tontos, pero claro, no me toquen el docente, en el sentido de su valor puede ser crítico, podemos mejorarlo, podemos modificarlo, pero si queremos modificar algo en la sociedad, entremos por respetar esto, ¿no? Y obviamente a esta pregunta digo sí, la pedagogía correcta es la diferenciación. No somos todos iguales ni en un aula ni en determinados sectores y demás. La vocación del maestro, del profesor, es entender por dónde se orienta cada uno, lo cual implica que no puedo tener un aula de 40, tengo que tener un aula de 25 a lo sumo, obvio, ¿no? En la universidad tenemos aula de 500, con lo cual se imaginan que trasladar algo que no sea un hecho técnico es imposible. Pero pasa lo mismo en los secundarios, ya más de 25 no se puede educar, se puede instruir, se puede se puede dar exámenes, pero educar no. Y esto lo tenemos que tener claro, y eso significa recursos y mucho apoyo al docente. ¿Qué aspecto positivo tiene el sistema educativo de Argentina? Y tiene el sistema que si no tuviéramos el sistema en el cual, a partir del reconocimiento de la crisis brutal que devino del proceso militar, después de la crisis de los 80, que nos obligó a cosas como el plan Piper, bueno, los chicos ¿dónde estarían? No estarían. Lo ideal sería que no hubiera plan Piper, obviamente, por decir algo, ¿no? Lo ideal sería que los colegios no se comiera, pero eso significa que comen en la casa, que tienen horario, que los padres están en la casa. Los padres no están en la casa, ni siquiera en nuestro sector social, menos en nuestro sector social, de ellos tampoco. Entonces el colegio le estamos exigiendo cosas que tienen que ver con nuestras crisis sociales y económicas y no le damos las herramientas para sostener. Le pedimos, pero no le damos herramientas para sostener. La familia no existe como era, no digo ni buena ni mala, no es lo que era, es otra cosa. Los propios docentes, en la mayoría, son, en el caso primario, las mujeres que sostienen su hogar en más del 50%, con una problemática propia de sostener el hogar. En el colegio secundario, los profesores circulan por distintos colegios tratando de cubrir horas para ganar un sueldo digno. Bueno, pará, ¿qué le pedimos? Y encima, en la casa no estamos, no hemos acostumbrado, sectores sociales importantes han perdido la práctica laboral, el obrero es un hombre disciplinado, el obrero que trabaja en una fábrica, en una empresa, es un hombre que aplica a tener valores, por empezar sabe a qué hora entra, a qué hora sale, sabe defender su trabajo, aprende, pero el que no lo tiene, de nada, y son miles, millones. Entonces, ¿cuál es el valor del sistema? Que con todos sus defectos debemos modificar, sirve de algún grado de contención a una situación social muy difícil. Y los niveles medios, no voy a hablar de los sectores marginales, digamos, donde ya incluso los valores, la situación de la familia es totalmente perdida, pasa más o menos lo mismo. La realidad social es distinta, el rol de la mujer es distinto, el rol del hombre es distinto. Y nosotros creemos que el colegio tiene que solucionar ese problema. El colegio no tiene que solucionar el problema. Y si lo tiene que solucionar, lo tenemos que abordar de otra manera. Tenemos que darle más recursos, más entrenamiento, más profesores, más maestros, más actualización pedagógica, ¿no? Dar en cada colegio un foco de interés. Nosotros hicimos con un programa que se llamó, no me acuerdo cómo se llama, Maxi, ¿te acordás cómo se llamó el programa que manejaba Pablo Giordano? Somos Futuro, un programa que nació a través de seminarios de valores, y una de las chicas que hizo fue una universidad norteamericana, consiguió financiamiento y nos propuso armar un programa para colegios secundarios de Córdoba, de Catamarca, de Rosario, de Buenos Aires alguno, Uruguay, una cosa increíble. Y los chicos que instruían ese programa eran chicos que habían estado en la cátedra de liderazgo y otros chicos que no estaban en la cátedra de liderazgo, que venían de diplomacia, por ejemplo, que fue la líder, una de las líderes, y se incentivaba a los chicos a crear condiciones de liderazgo en el aula, de colegios de muy escasos recursos, y a plantear un programa social. Bueno, se los motivaba, y ellos eran los generadores, y ellos terminaron en un encuentro en Rosario con los avances que habían hecho.
La motivación siempre es posible, pero se necesita apoyo, se necesita recursos, se necesita conciencia, ¿no? Doy ese ejemplo de Somos Futuro porque la verdad que el equipo de jóvenes que trabajó, equipo de universitarios, con un entusiasmo brutal, y los logros fueron muy importantes. ¿Qué pasa con eso? Si se continúa, se entiende, ¿no? Acá hay una pregunta del desarrollo de la tecnología. ¿Cuál es el desafío de la educación? La creatividad. La creatividad, la educación hoy, yo tengo alguna duda, me voy al Google y pregunto a ver qué era esto, sí, está, ¿no? Y los chicos eso lo hacen mucho mejor que yo, ¿no? O sea, tienen información, lo que pasa es que la información que normalmente trabajan son informaciones que tienen que ver con incentivos económicos, incentivos de fashion, incentivos que le dan los medios, en el sentido del facilismo con el cual se puede triunfar el jugador, el showman, qué sé yo, que vende drogas, etc. Pero el maestro, en los términos tradicionales, hay que modificarse. Tiene que ser un inspirador. Yo leía un caso de una profesora que me llamó la atención porque me parece que es justo el tipo de modificación. En un colegio de muy escasos recursos, a partir de una serie de hechos, les demuestra a los chicos que en realidad ellos se contagiaban a través de la transmisión por materia fecal. Entonces le dijo, ¿por qué no investigamos dónde está impregnado los residuos que quedan de ir al baño? Y entonces le empezaron a estudiar química a partir de eso. Y entonces los chicos empezaron a instruir a los otros porque tenían un incentivo para estudiar. No es repetir que la fórmula, sino decir ¿para qué? Entonces no podemos enseñar como lo enseñábamos antes. Esta es la revolución que hace en la educación. Entonces los chicos tienen carencias absolutas, pero tienen habilidades que no teníamos nosotros. Entonces hay que trabajar con las habilidades. El manejo de la informática, de internet, lo tienen todos los sectores. Y a los chicos humildes, en la medida que se lo aportan, lo tienen inmediatamente. Lo tienen inmediatamente, pero hay que trabajar con eso. Ahora, si nos resistimos, es muy difícil. O sea, ¿qué le voy a enseñar? Si lo puede conseguir ahí, le tengo que enseñar a pensar. Lo que tengo que enseñar es motivar, a investigar, a divertirse. La educación es divertimento hoy, que no haya exigencia. Exigencia mucha, pero divertimento. Lo cual, se me escucha a mí en términos pedagógicos, puede ser una blasfema. ¿Cómo hacerse conocer al docente del valor de su misión? Ese es el convencimiento nuestro. Ese es el convencimiento de todos. La necesidad de cambiar. ¿Cómo lo voy a convencer? No le voy a decir, usted es grande y después el otro día va alguien y le pega una trompada o me defiende. Tenemos que defenderlo. Y la forma de defenderlo es decirle, escúchame, ustedes tienen mucho que modificar, pero lo que ustedes actúan tiene que ver con nosotros. Y nosotros tenemos que decir dónde van los cursos, cuánto entre estos colegios se ponen en inversión pedagógica, qué elementos tecnológicos tienen, qué proceso de cómo funciona Internet, cómo se los incentiva para el deporte, cuántos profesores de gimnasia tienen, cómo está el Instituto de Educación Física con un programa excelente, los chicos practicando y desarrollando en toda la provincia, que no lo hacemos, todos separados. Ese es nuestro problema central, todo hacemos por separado, no podemos unir nada. ¿Cuál es el lugar que ocupa el docente en nuestra sociedad? Hoy ocupa un lugar pésimo. Y si ocupa un lugar pésimo el docente, significa que todo el sistema, todo el andamiaje no funciona. Seamos lógicos, si el docente no tiene prestigio, todo el sistema educativo tampoco lo tiene y el andamiaje tampoco lo tiene. Por lo tanto, hay que trabajar por rescatar digamos, la dignidad y la autoestima del docente. Lo cual, lo primero es reconocer que no le podemos pedir al docente que solucione los problemas de la sociedad. Porque eso es lo que le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo a los colegios que solucionen el problema del hambre de los chicos. Le estamos pidiendo al colegio que solucione el problema que los padres trabajamos o ni siquiera trabajamos. Le estamos pidiendo al colegio que la falta de valores y de disciplina lo solucione el colegio y no le damos los recursos. A ver si estamos un poco conscientes de esa realidad, ¿no? Entonces, por eso planteo que todo lo que significa esas maquinarias donde todo se oculta, no porque quieras, digo culturalmente, donde aparecen procesos que no podemos hacer los diáfonos, no podemos medir, no podemos saber qué pasa, no sirve. Y ese debe ser el principio de lo que yo decía, el efecto palanca. Empecemos a apalancar la claridad, medir, saber qué pasa acá, qué pasa en estos barrios, ¿no? En estos barrios, por ejemplo, acá hay barrios en Córdoba, por ejemplo, donde ocurren asesinatos toda la semana.
Entonces, bueno, es un lugar muy violento, hay que ponerle muchos recursos, pero no me alcanza con ponerle a la policía. La policía lo que hace es detener. El tema de la prevención, donde la policía funciona, pero tiene que funcionar con los maestros, tiene que funcionar con los recursos que se pongan, con el club que se arme en ese barrio, el club de ese colegio, que compita con otro colegio, que le dé el incentivo de que el chico que funciona bien en la escuela de atletismo, ¿cómo se llama?, de gimnasio, lo que fuere, del deporte, se lo mire con otra manera, porque ese chico está aprendiendo más que en el aula. Embelesados por el tema de la tecnología pensamos que esto está obsoleto, lo del deporte. Sostengo que no solamente no está obsoleto, sino que es la herramienta clave para que reaprendamos normas, valores y reglas. ¿Qué opinión tiene sobre la formación de los docentes? Bueno, dije, hay 1.000 instituciones en Argentina no demasiado controladas, no demasiado reguladas. Ahora hay un nuevo programa, 4 años creo que es mucho más exigente y es un principio de cambio. Pero a ver, yo les pregunto, voy a estudiar 4 años en vez de nada y me van a pagar igual que el que no estudia 4 años. Bueno, alguno lo hará, pero no podemos pensar que eso va a ser. Por lo tanto, una de las cosas clave es decir, bueno, si usted estudia 4 años, ¿cómo le equiparo de forma que su ingreso se corresponda, digo cualquier cosa, ¿no?, a un maestro que tiene 10 años o 12 años? Porque si no, ¿cuál es el incentivo? A mí hay anécdotas que tienen que ver con el tema de la cultura, por eso yo hablo de cultura y educación. Yo aprendí, acá Alejandro capaz que me pueda corregir, Alejandro Gay, por ejemplo, cómo elegían el tema de economía los profesores de economía en las principales universidades norteamericanas. Entonces, por ejemplo, alguien se graduaba de doctor en una universidad aquí. Si había alguien de otra universidad, yo estaba escuchando la tesis doctoral. Entonces, si les interesaba, lo invitan a su universidad que diserte sobre el tema. Y si la disertación, los fundamentos, el campo de investigación y desarrollo lo contratan o no. Pero ¿qué fue lo que me llamó la atención? Y esto sí hay que aprender a propósito de una pregunta. Si el economista iba a Chicago, le pagaban la mitad de si iba a Arizona, por ejemplo. ¿Por qué le pagaban la mitad? Porque se iba a juntar con los premios Nobel, con gente que estaba en el Banco Mundial. Entonces, un poco la lógica es que más bien tendrías que pagar vos por juntarte con esa gente. Y en las otras universidades que no tienen tanto prestigio, para retener a esa persona, le pagan. ¿Se imagina en la Argentina ese criterio? O sea, acá decía, no, pues fulano no gana un poco más que yo, ¿cómo puede que gane un poco más que yo? Si yo soy, ¿no? O sea, lo que yo hablaba del igualitarismo, que realmente nos mediocriza. Realmente es una de las esencias de la mediocridad con la cual le caemos desde mi modesto punto de vista. Pero bueno, ese es el sistema. Ahora estaba leyendo la otro día, no sé cuál es la universidad, que los profesores interinos van a ser profesores no interinos. No tengo nada contra los profesores interinos, pero digo, si dejamos los concursos, si la carrera docente, y si ser interino, no interino, es lo mismo, ¿cuál es el sentido de la competencia, de la virtud académica? Porque, además, supongo que los universitarios somos privilegiados, y por lo tanto estamos pidiendo defensas gremiales como si no lo fuéramos, lo cual me parece un absurdo, pero caemos en ese tipo de cosas. Sobre la falta de información sobre educación, ¿cómo se implementa un cambio? Se controla la asignación por hijo y la dedicación de asistencia a la escuela. Bueno, esto tiene que ver con la obligación de la disponibilidad de la información. Los chicos, a ver, eso es un trípode o quizás algo más trípode. Los chicos que van a la escuela, los resultados de los chicos, los recursos que le da esa escuela, el control de la violencia en esa zona, si estoy hablando de marginal, porque por acá la pregunta viene también de los subsidios, ¿no? Y qué tipo de recursos hay para que salga de elemento cultural, porque lo que no se sale de una cultura determinada, de esa cultura. Le conté en los chicos de, ¿cómo se llama la revista? La Lucierna. Acaba de irse Marita hizo una entrevista Marita es una ayudante de mi cátedra, con el director de la Lucierna. Le comentaba un caso de un chico que lo veían muchas luces, lo apuntaron mucho, fue a trabajar no sé si fue muy bien, pero después terminó cuidando autos en el Parque Sarmiento. ¿Y por qué terminó cuidando? Primero porque ganó lo mismo. Segundo, porque no tenía disciplina que le exige una fábrica.
Y tercero, pues su elemento cultural hacía que pidiera eso a igualdad de ganancias. Entonces, hay mucho que modificar. ¿Cómo implementaría la evaluación del nivel de educación? Es toda una respuesta, pero que no es para un individuo, sino para equipos. De todos modos, voy a señalar algunas cosas que dije antes. El pregrado, fundamental. El primer grado, fundamentalísimo. Y el primer año del secundario, más todavía. Entonces, como no tengo recursos para todo, ¿sí dónde lo pongo? Entonces, el pregrado es clave porque es la evolución, la madurez, el desarrollo del niño, que lo prepara para tener un primer grado aceptable. Si en el primer grado lo potenciamos, le damos seguridad, le damos herramientas, le damos los mejores maestros, los mejores recursos, ese chico se prepara para el futuro, más allá de las debilidades que tiene. Y lo mismo pasa con el primer año. ¿Cómo aportamos nuestro canal, nuestro lugar, desde nuestro lugar? No hay duda que preguntando, interiorizándonos y antes de emitir juicios, saber mucho de lo que pasa, ¿no? Y ver desde qué punto de vista podemos incidir en este tipo de modificaciones que me parece que primero es saber qué pasa. Pues yo no sé qué pasa. Yo descubrí que hay muchos programas más que interesantes en el Ministerio de Educación porque me tocó un trabajo del Banco Mundial, si no, ni tenía idea. Y también descubrí que como lo dije ya 2 veces, que cada programa va por su lado, con lo cual sirve la mitad, o menos, que no confluye, no hay un programa que confluye. ¿Cómo se rompe con el estado actual de la educación? Esto es un problema de madurez de la sociedad. Esta es una sociedad que ha estado en crisis, muy particular de la Argentina. Yo estoy escribiendo sobre eso, he escrito 2 artículos, uno se llama Raíces de nuestra cultura, donde tomo el famoso centenario de nuestra independencia, para señalar las contradicciones que los propios dirigentes políticos más prestigiosos de la época ya señalaban y las consecuencias. Acabo de escribir otro sobre la década del 30, la irrupción del golpe militar y lo que significó, sobre las contradicciones entre valores, sociedad política, democracia y todo eso para decir, todo eso queda impregnado. En realidad nosotros no nacemos de la década de Menem o la década de Kirchner. Todo esto es un proceso de larga data que si no somos conscientes, y yo por eso estoy intentando, digamos, dar mi interpretación de esa etapa, pues decir, lo que somos hoy, lo que nos comportamos hoy, tiene que ver con esta historia. Como las personas que somos, tiene que ver con nuestra historia, no tiene que ver con la historia del vecino, tiene que ver con la de uno. Si uno no interpreta la propia, mal puede modificarse en sí mismo, ¿no? Bueno, no le entiendo la última, pero voy a intentar interpretar. ¿Cuál es la diferencia entre un alumno del colegio de clase social y económica media alta y el del alumno del colegio marginal? Todo a mi criterio se basa en el radio de la familia, padre, me digo, porque en mi caso eduqué a mis hijos para estudiar razonando de esa historia material y lógico. Yo tuve durante 7 años, 8 años la cátedra que cierra, que ahora está fósil, la cátedra que cierra todo el conocimiento de política de administración. Y dividí mis alumnos después de 7 o 8 años de esta manera. Un 20% espectacularmente bueno, como para poner en jaque al profesor. Un 30% que acompaña bien, 40 puede ser también, y un 40% que yo no sabía cómo llegaba. Sí sé cómo llegaba, pero no tiene que ver con el otro nivel. Y de ese 20% superior, no nos engañemos, tenía que ver con la familia. No era la universidad que les daba esa pauta, no, era su familia, el contexto cultural, el incentivo, el acompañamiento, el medio, diferentes profesionales, digamos, con intereses diferentes del conjunto. Y obviamente, como lo suelo decir a Maricela Almazo, mi hermana, yo nunca supe que ese 20% tuviera problemas de crisis, en cualquier crisis, siempre sobrevivía, porque eran fuertes. El otro 30 acompañaba y el otro 50 la universidad los acoge, los deja llegar y después los frustra. El otro día llego a la FIP por un trámite para ejemplificar esto y me encuentro con la contadora de un estudio que atiende mis temas particulares. Una excelente persona. Y yo veía que hacía esa contadora, hacía trámite. Y yo digo, pero esta chica estudió 5 años para hacer trámite.
¿Por qué le exigimos que haga 5 años y lo que ella va a hacer son trámites? Esto es porque no hay una calificación por mérito. Porque si no hay una calificación por mérito, no hay sociedad que se pueda edificar. Esto es una opinión discutible, pero para mí muy importante de discutir. Si no hay mérito, si no hay diferencia por mérito, no podemos crear una sociedad que se pueda autoconducir. Cualquiera puede aspirar a cualquiera como igualdad de oportunidades, estoy de acuerdo, pero no todos somos iguales. No todos nos molestamos igual, no todos nos preocupamos igual. Y esto la sociedad tiene que aprender a discernir. Creo sinceramente que si no aprendemos a discernir la importancia del mérito, vamos a estar repitiendo ese tipo de conferencias. Yo ya no voy a estar, mis hijos que están por acá, ¿no? De ellos van a seguir en la cuestión, ¿no? Por lo pronto el hecho familiar hace la diferencia. La universidad hoy es masiva, lo cual visto desde el punto de vista social es bueno, pero quiere decir que ha dejado de cumplir el rol para el cual estaba definida la universidad. Por lo tanto hay que encontrar instituciones que suplan el objetivo por el cual fue creado el sistema universitario, y no lo hemos sabido crear. Está el posgrado, que podría ser una base, pero para eso tiene que haber políticas y conciencia de cómo se puede crear el concepto de universidad como creación de élite desde ese nivel. Hoy no hay concepción de élite y pensar en élite es mal visto, mal escuchado, mal mirado, ¿no? Entonces, es mucho lo que tenemos que revisar y por eso hablamos de cultura y educación. ¿De qué vale incluir más si nuestra cultura nos lleva a repetir los errores? Nuestros dirigentes políticos son nuestros vecinos, somos nosotros. Cuando uno analiza, se podría vivir en mi cuadra, en la cuadra siguiente, en la otra. Y así que todos los vicios de él, o de ellos, simplemente sean los míos. Por lo tanto, tenemos que rever también cómo elegimos, a quién apoyamos y de qué forma. Me gustaría ahora que se fuera de estas preguntas escritas, dar participación a ustedes, que ustedes hablen. Ahí. El otro punto es trabajar sobre objetivos a través de grupos, porque individualmente no podemos hacer nada. Y los objetivos deben ser posibles, aunque audaces, pero que podamos llegar. Acá salió en algún momento alguien habló de Mao Zedong, creo que vos. Mao Zedong le llevó 30 años a la revolución, empezó en el 20 o el 18. Empezó con un grupo hasta que movilizó toda la China, por decir un ejemplo, porque se tocó. O sea, en Mao Zedong que tuvo persistencia, ¿no? Persistencia y claridad de dónde quería llegar. Y podemos así como ejemplos de todo tipo puedo dar, pero lo primero es saber qué queremos, qué es lo que estamos nosotros queriendo modificar. Y una cosa importante, chicos, porque esa mesa son todos jóvenes, es que no se puede modificar todo a la vez. Entonces hay que plantearse por dónde arrancar, porque cuando uno modifica algo es más fácil modificar lo que sigue. Cuando uno quiere modificar todo a la vez, no modificamos nada, o si modificamos no sabemos cuáles son las consecuencias, porque se vuelven incontrolables. Lo otro, que es muy, muy importante, es, en la medida que tengan conciencia de las debilidades de nuestros valores, la falta de sostenimiento de valores claves para el funcionamiento de la sociedad, no perder esa identidad respecto a cuáles son los valores que ustedes querrían sostener. Porque muchas veces está la energía de la juventud y después la lucha por la vida se va perdiendo. Bueno, el desafío es no perderlo, ¿no? Y eso no les puedo dar receta, puedo decir, el único camino es la perseverancia, conciencia de los valores, cómo defenderlos y aprender a llegar a objetivos paulatinamente. Porque después los objetivos que se van llegando se multiplican. Cuando uno llega a 1, 2, 3 objetivos, uno se da cuenta que después los otros son más fáciles. En todos los órdenes de la vida es así. Y más no les puedo decir desde mi modesta experiencia. En el caso de lo que decías vos, La Fuente, en realidad es muy importante lo que planteó, te agradezco la pregunta. Yo no estoy planteando que la universidad no sea irrestricta en términos de igualdad de oportunidades. Más de una vez he planteado por qué la igualdad de oportunidades no se da a nivel de los colegios. Porque en realidad no hay tal igualdad de oportunidades. Cuando uno analiza socialmente, acá hay muchos profesores universitarios, la composición de los alumnos de la universidad son del 90%, 95% son clase media o superior. O sea que los sectores que no tienen acceso a condiciones de no llegan, hay excepciones como en todo, pero no llegan
o si llegan en el primer año desertan. En la Universidad de Córdoba está logrando el 40% de egresados sobre la matrícula, pero el resto del país está en el 20%. Y de eso que se cae, digamos, que no llega, el 80-70% está en el primer año, primero y segundo año. Lo cual hay un problema de pérdida de autoestima, hay un problema de recursos, hay un problema de falta de guía. Lo que yo digo es lo siguiente: la universidad por sí es un hecho meritocrático. La igualdad de oportunidades hay que preservarlo, pero digamos en serio qué es igualdad de oportunidades. Yo personalmente creo que no damos igualdad de oportunidades, ¿no? Damos acceso libre, pero si vos fueras de un colegio, digamos, de escasos recursos, tus posibilidades de entrar a medicina serían prácticamente nulas. Y por otro lado, me niego que en determinadas carreras no se ha medido el ingreso, porque es imposible enseñar bien en carreras que son claves por la ética, por el compromiso y por lo que significan socialmente, caso medicina, por ejemplo. Entonces, el tema no es que no tengan posibilidad de entrar, el tema es cómo va orientando la universidad a que lleguen al cierre, lleguen los mejores, porque hay un mejor uso de los recursos y hay una posibilidad de que los que lleguen al final sean realmente buenos, y eso es un rendimiento para la sociedad muy, muy importante. Por otro lado, yo no creo mucho en los títulos. No he dicho algo que a mí me importa mucho. Una de las cosas que me impactó mucho y dije, esto es una de las causas por qué la Universidad de Buenos Aires fue un ejemplo en la década del 60. Tenía profesores no titulados, científicos, que lo habían buscado otros profesores. Me acuerdo del caso de un profesor de matemáticas, de uruguayo, que este equipo de la Facultad de Ciencia Exacta lo buscaba y lo llevó de profesor a la UBA, y no tenía ningún título académico, no les importó. O sea que lo que importaba era el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor? El conocimiento, no el título. Entonces, lo que yo digo, los recursos son siempre escasos. Cuando yo digo, di el ejemplo de esta niña que hace trámite, la cual es excelente y es seria y es todo lo que quiera, digo yo, pobre, mira qué desperdicio. Le hicimos estudiar 5 años y después termina sin trámite. Y otros que podrían haber usufructuado los profesores para discutir, para analizar, no lo pueden hacer porque en la mayor parte de las cátedras son los mínimos 200 alumnos. ¿Cuántos tenés vos? 200 y pico, ¿no? Lo cual es imposible enseñar desde mi modesto punto de vista, y sobre todo es imposible enseñar si uno preserva los métodos clásicos. Para eso están las tecnologías, pero bueno, hay una resistencia al usar las tecnologías. Pero te lo resumo: me interesa mucho la igualdad de oportunidades, pero la igualdad de oportunidades no es como la estamos dando. La igualdad de oportunidades sería tomar de todos los colegios los mejores alumnos y decirle, vos que te rompiste en el colegio NN de Villa Tachito, tenés la misma posibilidad que el uno del colegio alemán. Si no, no estoy haciendo igualdad de oportunidades. Si no, los que entran son todos los del alemán, digamos, de alguna forma comparativa. Entonces estoy mintiendo. El segundo punto es, yo tengo que hacer una escala progresiva de méritos, porque para algo existe el mérito. Entonces yo pensaba, a raíz del ejemplo que les daba, si yo tuviera no los 20 alumnos, el 20%, sino el 50% mejor de esto que yo durante 8 años experimenté, qué bárbaro, sería una cosa increíble, porque me exigirían a mí, yo aprendería de ellos, esto me exigiría, yo les daría más, y ese grupo saldría con muchísimo más calidad. Bueno, esto es blasfemia, en nuestro país es blasfemia, pero es lo que yo pienso. Pero pienso a raíz de que hemos aljurado totalmente el sentido meritocrático, y no hay sociedad que no pueda pasarse en el medio. No es un problema de Estados Unidos y del capitalismo, es un problema que lo ven los chinos, desde Mao Zedong a los que están ahora dirigiendo el proceso de cambio. Lo veían los cubanos, cuando uno ve el sistema educativo cubano, un sistema absolutamente elitista, lo digo por la admiración que tenemos muchos por Cuba en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a acordar, me da pena para divertirnos un poco, un ministro de Salud Pública de la época de Alfonsín, ¿no? Entonces las radios, venía acá, era cordobés, entonces vino a Córdoba y le hacían le preguntaban, ¿no?, qué opinaba del sistema, del modelo de obras sociales, ¿no? Y yo me acuerdo, me quedó grabado, dijo, muy buen político, ¿no? Muy bueno, por supuesto, muy bueno. Eso fue la contestación ante todos los medios. Después agrega, así como al pasar, lo único que me llama la atención es que el único país que lo hacemos de esta forma somos nosotros, ¿no?
Y resulta que hay muchas cosas que lo que hacemos de esta forma, de distintas cosas, somos nosotros. Y habría que preguntarse si somos tan iluminados o es que hay algo que estamos encarando mal en nuestra práctica social, que somos los únicos que lo hacemos de esta manera, ¿no? Es decir, creo que hay que revisar muchas cosas y no es fácil. Empecemos por la escuela primaria. Si a mí me preguntan, ¿dónde pondría todo el foco? En la escuela primaria. Querría los mejores alumnos de la escuela primaria del universo. Y los secundarios son muy mal, no me importa. Empecemos por ahí, empecemos por algún lado. La escuela primaria. ¿Y dónde? El primer grado y el pregrado, ¿no? Y de ahí avancemos. Y después se preocuparán de otro y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? Tengo conciencia, por ejemplo, de lo que señalaste, que es mentira que hay igualdad de oportunidades. Hay igualdad de oportunidades para un sector que la tiene casi por sí mismo. Si no salimos a buscar, hablamos de los sectores pobres, imaginad, y no los salimos a buscar. Yo creo que hay que salirlos a buscar. Hay que salirlos a buscar. Y hay que entrenarlo, y hay que educarlo, y hay que ver los talentos, y hay que salirlos a buscar, lo cual implica dejar el confort, obviamente. Creo que si en la universidad no tomamos conciencia, es muy difícil el cambio, porque se supone, pero es probable que no salga de la universidad. Si ustedes me preguntan o no me preguntan, yo creo que no va a salir de la universidad. Creo que puede llegar a salir cuando logremos dar con liderazgos, que no sé cuándo ni cómo, pero que se produzcan, que resulten con un nivel de conciencia de que los fracasos que vivimos, de alguna manera hay que revertir. Y este país es muy generoso, siempre nos da posibilidad. Imagínense, yo mencioné al pasar que no solamente vamos a tener la renta agraria, sino la renta petrolera o minera, digo minera por la forma de extracción. Eso nos da otro suplemento brutal para sostener el estándar de vida de la sociedad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a administrar? ¿A dónde va a ir? ¿No? Tenemos ferrocarriles obsoletos cuando un sistema que se sostiene con la renta agraria, una cosa de loco. Cualquiera que mire, ustedes son locos, sí, somos locos, pero no tenemos ferrocarriles cuando la producción clave es el campo. ¿No? Yo no digo que el campo sostenga al empleo, porque el empleo no lo sostiene, pero sostiene la capacidad de movilización de recursos y de riqueza. Y de ahí puede surgir todo lo demás. Y no tenemos sistema de transporte. Creo que hay muchas cosas que revisar. Creo que esto debemos pensar mucho, y lo dejo como inquietud, nuestros dirigentes, mis vecinos. Y de lo que surge de mi vecino en nuestra experiencia sucesiva no es bueno, porque no estamos festejando. Estamos siempre lamentando oportunidades perdidas, obcecaciones y demás. ¿Qué pasa con los vecinos? Y qué pase conmigo, ¿no? Y esto nos debemos replantear, me parece a mí, ¿no? Porque en definitiva tenemos una clase política dirigente como eje central, que no es solamente la clase política, la clase empresaria, todo lo que corresponde, que no piensa en términos de la complejidad de un país que en realidad es un país que ha estado enfrentado permanentemente. Y les voy a decir más, las hiperinflaciones son guerras civiles disimuladas por los ingresos. No es una hiperinflación porque se emitió más, no, son guerras entre sectores donde la hiperinflación es una consecuencia de la lucha por los ingresos. Y tampoco encontramos gente que nos hable con claridad, ¿no? No les conviene, o no saben, o la ideología los mata, ¿no? Hoy justamente colgué en el Facebook un párrafo del libro de ¿cómo se llama? El sentido de la historia, bueno, también por Jardinelli, no me acuerdo ahora del nombre, un libro espectacular. Y en un párrafo dice, bueno, con un ojo hay que ser escéptico y con otro ojo hay que marcar alguna ideología. Este tema entre el escepticismo, que es el pensamiento crítico, y un conjunto de ideas nos puede permitir avanzar, para no caer en el dogmatismo o no caer en las soluciones simples. No hay soluciones simples y tenemos que aprender a ser críticos, pero no críticos a decir todo está mal, sino ¿por qué no revemos esto? ¿No? Yo creo que bueno, que es lo que nos... Y este sector social del cual nosotros representamos es el más responsable. Es el más responsable, porque a ver, si tenemos educación, si tenemos una situación social interesante, al menos para vivir dignamente, algunos de nosotros con mucha experiencia de vida, internacional, estudios, inquietudes, y bueno, ¿a quién le voy a asumir la responsabilidad? ¿A quién se le voy a dar? ¿No?
Y a raíz de la pregunta de los chicos empieza por casa. Yo creo que en la universidad tenemos que plantear este tipo de discusiones, porque hay el 90% de la dirigencia política o más se genera en las universidades públicas. Hay un 5% que se genera en las universidades privadas, ahora creciente, pero el 90% en nuestras universidades públicas. Y la verdad que nos vivimos lamentando de nuestra dirigencia, y la generamos nosotros. ¿Qué pasa con lo que generamos en la universidad, cuyos dirigentes, cuya mirada de los dirigentes es siempre de corto plazo, de corto alcance, y obcecados en lograr cosas como si fuera, coincido con vos, esa frase es perfecta, el realismo mágico, que podemos lograr cosas para allá de las que se pueden. Por eso dije, planteémonos objetivos medibles, graduables, y no, como decía ahí el tema de los objetivos de la ley de educación, todo, fantástico todo, pero todo no se puede.